y demás, pues el hecho de que esté aquí pues supone que no vamos a hablar mucho de tecnología. En concreto, la charla va acerca de aspectos y temas que pueden ayudar a la cultura de empresa, organización de los equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está basado en mi experiencia personal. Como dice Alan Wallace, que es un estudioso del budismo y demás, tomad lo que queráis, lo que os parezca que puede ser útil para vosotros y ponedlo a prueba. No creáis nada porque lo digo yo como tal. Respecto a mí, yo me llamo Andrés Pedrera, soy el CIO del grupo Hola Hello. Seguro que lo conocéis por la revista como mínimo, la revista Hola. Es un grupo que estamos en 25 países, tenemos sedes en España, en Reino Unido, en Estados Unidos, en México, y un sistema de franquiciados por todo el mundo, con dos marcas fundamentales, Hola y Hello. Ahora tenemos en torno a 45 o 50 millones de usuarios únicos al mes, al margen de, en la parte digital, al margen de prensa escrita, ¿no? Como os decía, mi background es fundamentalmente de tecnología. Yo suelo decir de amplio espectro, en el sentido de que he trabajado un poco en casi todas las cosas que se pueden hacer en IT. De hecho, diseño gráfico, he hecho maquetación, administración de sistemas, desarrollo, quality assurance, gestión de proyectos, he hecho un poco de todo. Lo cual me ha ayudado luego a la hora de gestionar equipos de tecnología y no tecnología, pues tener la conversación, una conversación más fluida, más fácil, entender mejor cuál es la naturaleza de lo que hace la gente, ¿no? Como suele decir, eso de haber sido cocinero antes que fraile, pues ayuda, ¿no? Y de todo este tiempo, en los últimos 15 años, digamos que solo me he dedicado a la gestión de personas. Digamos que yo hace ya mucho tiempo que con mis manos no construyo nada, ¿no? Digamos que de lo que me encargo es de que equipos de diversa índole sean los que construyan, ¿no? Yo me estudié aquí, en la Universidad de Extremadura, y de hecho empecé a trabajar aquí también. Trabajé en la Politécnica, en Filosofía y Letras, en empresariales, en el Ayuntamiento de Cáceres. Os estoy hablando de los años 90, del 95 al 98, más o menos, 99. Y cuando estaba aquí, con un amigo y compañero de aquí, extremeño también, Jesús Lasso, de Jaraíz de la Vera, y otro amigo de Madrid, creamos entonces no se llamaban startups, creamos una empresa para hacer servicios en internet, que era una cosa todavía que no estaba tan presente como está ahora. En un momento dado vendimos la empresa Yastel, que por aquel momento estaba creando ya.com, y nos incorporamos y gran parte de toda la historia de Yacom y demás. Los que seáis más jóvenes a lo mejor no lo conocéis, pero en su momento Yacom pues fue una empresa muy, muy potente, y de hecho fuimos la tercera empresa en telecomunicación, de telecomunicaciones en España. Y bueno, uno de los principales portales, ¿no? En un sitio de referencia en Internet. Ahí, en esta etapa, terminé como director de tecnología de ya.com. De ahí pasé a Radio Televisión Española, que seguro que más de uno conoce lo que es Radio Televisión Española ahora, ¿no? Con todo el portal, Televisión La Carta, todo eso. Yo en Radio Televisión Española entré como director de tecnología de toda la parte digital, y fue cuando creamos toda la parte de medios interactivos y demás, ¿no? Un proyecto muy bonito. He pasado por distintos sitios, he trabajado para la Comisión Europea como experto independiente en proyectos de I+D, fui CTO de Vodaclick, una temporada muy interesante. Se suele decir que un mar en calma no hace buenos marineros, y ahí desde luego el mar no estuvo precisamente en calma. Me divertí mucho y aprendí mucho también. He sido director general de ruedas de prensa Kilómetro 77. Soy profesor del ISDI, que es una escuela de negocios que tiene sedes en Madrid, en México, Boston, París, en un montón de sitios. Trabajo también, por ejemplo, para Things02, que es una plataforma de Internet of Things. Y ahora, desde hace 2 años, pues estoy en el grupo Hola Hello, como os decía, con mi cometido fundamentalmente es todo lo que tiene que ver con tecnologías, procesos, proyectos, roadmap digital, cultura de empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso un poco para que entendáis el perfil. Perdón. Digamos que
en mi trabajo, en el día a día y lo que he aprendido a lo largo de los años, está, no sé, bueno, seguro que muchos lo conocéis, el concepto de hard skills y soft skills, las habilidades duras y las habilidades blandas, ¿no? Las duras, digamos, son las que tienes que saber por tu profesión, ¿no? Pues si tiene que ver con tecnología, pues tienes que saber de tecnología. Gran parte de mi trabajo tiene que ver con eso. Con qué ciclo de vida para el desarrollo de software utilizamos, si utilizamos, qué cosas externalizamos, no externalizamos, qué tecnologías utilizan, se dejan de utilizar, entrevistar a gente, en fin, la parte dura, ¿no? La parte core de la tecnología. Pero sin embargo, desde hace bastante tiempo, no es ahí donde yo creo que dé lo mejor de mí mismo o donde aporte más. Porque lo que he detectado es que a través de, digamos que la tecnología, aunque parezca mentira, en algunos casos no es así, empieza a convertirse más en un commodity y es una cosa que, por supuesto que es necesario, es condición necesaria, pero no suficiente. Y la diferencia entre que las cosas funcionen o no funcionen no es tanto que elijas la tecnología adecuada o el partner adecuado, sino cómo esas soft skills, esas habilidades blandas, te permiten gestionar a las personas, que al final, aunque sea una perogrullada, que las personas son la parte más importante de la empresa, pues se ignora muchas veces o no se le presta la atención suficiente. Entonces, digamos que la charla, o lo que os voy a contar, son herramientas o cosas concretas que a mí me han ayudado a lo largo del tiempo a mejorar esas soft skills para conseguir mejorar pues, la cultura, los procesos, la organización de los equipos, la comunicación dentro de la empresa y hacia afuera, el ambiente de trabajo, mejorar la productividad, etcétera, etcétera. A ver, ¿alguien sabe qué es esto? Que parece que está escrito boca abajo. ¿No? Pues eso es algo que está escrito en sánscrito, que se escribió en torno al siglo IV más o menos. La charla se titula 3.000 años de conocimiento al servicio de la cultura de empresa. Pues aquí no llegamos a 3.000. Este señor, bueno, esta cosa que está aquí, no se sabe muy bien si fue un personaje de verdad o si fueron varios. Se llama Patanjali y lo representan así, con muchas cabezas de serpiente y con muchas colas de serpiente. Y fue, ya os digo, no se sabe si es una persona, fueron varias. Patanjali fue el que recopiló un montón de conocimiento oral o escrito y demás en esto que son los Yoga Sutras. Son los Yoga Sutras de Patanjali, son 196 mensajes, por así decirlo. Sutra significa puntada en sánscrito. Y digamos que todas estas normas y demás explican lo que es el yoga como tal. Proceden la tradición de como hace 3.000 años más o menos, de los Vedas y demás. Y pues a mí esto en concreto me ha enseñado un montón de cosas útiles. Este era el señor Patanjali, quien quiera que fuera, que no está claro. En el siglo IV fue cuando estos textos son del siglo IV. Si alguien tiene interés en entenderlo, ¿me lo separo? Okay, resuena un poco. ¿Mejor ahora? ¿Mejor ahora? ¿Ok? ¿Sí? Ok. Si alguien tiene interés en entenderlos, en ver de qué hablan y demás, os recomiendo este libro de Satchidananda, en el que lo explica muy bien. Entonces, la primera herramienta que a mí me ha sido útil y de la que hablo con mis equipos y con la gente y demás, es lo que tiene que ver con la meditación, mindfulness, yoga, etc. En la tradición budista representan a la mente como un mono que va saltando de rama en rama. La mente salta de idea en idea, de pensamiento en pensamiento, y si esa mente rumiante de la que hablan los psicólogos y demás, y si no haces nada con ello, pues la mente está por ahí divagando, que es su función, es la función evolutiva que ha tenido. Nos preocupamos 1000 veces por cosas que jamás llegan a ocurrir, nos agobiamos con cosas que luego al final resultan ser innecesarias, etc. Y a mí personalmente, trabajar, entender y profundizar en estos campos, pues me ha servido para muchas cosas, pero ha habido una muy práctica. ¿Alguien de vosotros ha hecho meditación? ¿Alguien medita aquí? ¿No? ¿Uno? Bien.
La meditación, para aquellos que no lo practiquéis, no es ninguna cosa esotérica ni nada por el estilo, es una cosa muy sencilla pero muy difícil de hacer. Fundamentalmente es intentar enfocarte en algo, hay un montón de técnicas, desde enfocarte en la respiración, en los sonidos, atención abierta, en una imagen, hay un montón de cosas. En el momento en que te pones a centrarte en eso e intentas que tu atención esté ahí, lo que pasa es que raro será que, que tardéis 10 segundos en que tu mente se vaya a pensar en otra cosa. El hecho de detectar que tu mente se va a pensar en otra cosa, darte cuenta y volver, y la meditación es así, vuelvo al foco de atención, a lo que sea que, según la técnica que estés utilizando. Eso, que parece una gilipollez, perdonad la palabra, es una cosa muy complicada, pero te entrena en una cosa muy importante. ¿Cuántas veces os ha pasado a vosotros que habéis empezado a trabajar y cuando os habéis dado cuenta se os ha pasado la mañana? Seguro que se os ha pasado la mañana y realmente no habéis hecho aquello que queríais hacer. O os habéis metido en un bucle mental y os habéis pegado 1 hora, 2 horas o 2 días dándole vueltas a un tema, ¿no? La meditación, mindfulness, etcétera, lo que te ayuda es a salir antes del bucle. No es que tú, cuando tú estés trabajando, no te vayas, no se te vaya la mente a otra cosa, te pongas a hacer alguna cosa que no es la que tú querías estar haciendo. Es que te das cuenta antes y en lugar de perder media hora o 1 hora, te das cuenta a los 5 minutos y vuelves a lo que estabas haciendo. Y esto a mí personalmente y a toda la gente con la que lo he trabajado, pues fundamentalmente lo que consigues es mucho más foco, mucha más productividad, porque te centras en lo que realmente querías hacer, no en las cosas a las que no sabes muy bien por qué te ha llevado el día y has acabado haciendo, y cuando termina el día dices, ostras, pues mira, todo lo que quería haber hecho hoy o mucho de lo que quería haber hecho no lo he hecho. A ver, este señor de aquí, pintarrajeado de hace muchos años, o este, ¿alguien sabe quiénes son? Yo tampoco los hubiera reconocido, ¿eh? Algunos sí. Pues este es Epícteto, del siglo I. Este es Séneca. Séneca es un poquito Séneca el joven, un poquito más antiguo que Epícteto. Y este es Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio. Los tres son de la corriente de los estoicos modernos. Los antiguos fueron del siglo IV a.C. más o menos, con Zenón de Sitio. Y estos señores, con su filosofía del estoicismo, también me han enseñado algunas cosas interesantes. Por ejemplo, los estoicos se centraban mucho en el control, en la aceptación, aceptar la situación, ahora hablaremos un poquito de esto, y en el control, en distinguir qué cosas eres capaz de controlar y qué cosas no eres capaz de controlar, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice algo así como acepta lo que no puedes cambiar, cambia lo que puedes cambiar y sé lo suficientemente sabio como para distinguir unas cosas de las otras. No luches las batallas que no puedes ganar, ¿no? Entonces, los estoicos se centraban mucho en esto y leyendo acerca de ellos y demás, pues este concepto de hacer esta reflexión, de entender en qué cosas merece la pena hacer un esfuerzo e intentar cambiarla y en qué cosas no, es una cosa fundamental, ¿no? Que coincide en muchos casos también con el concepto de aceptación en la tradición del yoga y del budismo, que no hay que confundir con inacción o resignación. No se trata de aceptar y no hacer nada. Se trata de aceptar las cosas como son. Esto es así. Por ejemplo, en una situación de crisis, eso lo he visto muchas veces, cuesta mucho aceptar que todo el esfuerzo que has hecho y todo el modelo de negocio que has montado y toda la infraestructura que has montado no es la adecuada, porque nos cuesta mucho aceptar que eso es así, pero hasta que no lo aceptas y entiendes la realidad tal y como es, no empiezas a hacer los cambios correspondientes, ¿no? Y como parte también, el concepto de compasión es una cosa un poco curiosa porque tiene connotaciones distintas en castellano que en inglés, pero es una herramienta también muy útil en el sentido de que muchas veces tratamos a los demás o a nosotros mismos sobre todo, tendemos a ser muy críticos con nosotros mismos, nos juzgamos muy duramente y el juzgarnos muy duramente normalmente lo único que hace es que no seas capaz de pasar o de ver con objetividad y con tranquilidad y templanza las situaciones para poder actuar. Entonces, para esto... bueno, por ejemplo, pongo aquí el caso de Tania y Joaquín, que son compañeros de trabajo. Con Joaquín, por ejemplo, que es uno de los team leaders del equipo de desarrollo, hay un director de desarrollo del cual dependen uno de los team leaders. Y durante mucho tiempo
pues yo intentaba que él ejerciese un rol que era el que le correspondía como team leader del equipo. Y estuvimos friccionando hasta que en un momento dado yo tuve que aceptar que él todavía no estaba preparado. O sea, por evolución personal, por conocimientos, por experiencia, no estaba preparado para hacer eso todavía. Y hasta que no acepté que eso era así y acepté que tenía que madurar y que tenía que tener más tiempo en ese rol para llegar a hacer lo que yo esperaba de él que hiciese. Y fue súper frustrante para ambos hasta que llegué a esa conclusión. Y en ningún momento él se quejaba o decía nada de que no supiera o de que no quisiera. Era sencillamente que la situación no lo permitía. 2 años después lo permite fenomenalmente y estamos todos tan contentos, ¿no? Con Tania, no os cuento el caso para no alargarme, pero me pasó una cosa parecida. Y al final no es que él fuera mal trabajador, ni que no quisiera, ni nada por el estilo. Era simplemente que no se daban las circunstancias. No era culpa suya, no era culpa mía. Sencillamente se trata de entender y aceptar que eso es como es, no como quieres que sea, sino como era, ¿no? Ahí os dejo un artículo muy interesante en Medium que habla precisamente de los estoicos, de la filosofía estoica, de lo importante de tener una filosofía de vida y cómo aplicarlo a la... Luego, al final os doy mi mail, ¿vale? Si queréis, o no sé si la organización pondrá la presentación a disposición de la gente. ¿La soléis poner? Sí. Bueno, en cualquier caso, luego al final tenéis mi correo. Si alguien quiere, por tener las referencias o lo que sea, mandáis un mail y os paso la presentación. Y sobre el concepto de aceptación, hay un libro de Tara Brach, que esto es un concepto muy budista y demás, que habla precisamente de esto, ¿no? Aceptación y compasión como herramientas para la mejora de las habilidades personales. Más cositas. Este señor de aquí, ¿sabéis? Este es más complicado. Este escribió cosas tan curiosas como Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I'm changing myself. Que es justamente esto en una filosofía, en una tradición completamente distinta. ¿A alguien le suena? El de las cabezas con las serpientes y demás. Este es el mismo de antes, es Patanjali. Este es Rumi, es un poeta sufí del siglo XIII, de lo que ahora es la zona de Afganistán y demás. Y sin embargo, a pesar de ser de una tradición completamente distinta a la cristiana, completamente distinta a la budista y demás, llega a conclusiones absolutamente similares, ¿no? Y este otro, ya lo hemos dicho, es Patanjali del siglo IV, ¿no? Que decían también, o qué herramientas interesantes de lo que cuentan, ¿no? Pues el concepto de desapego, y esto es una cosa que nos cuesta muchísimo en la cultura occidental porque estamos muy apegados, somos muy materialistas, no solamente con las cosas, perdón, estamos muy apegados no solamente a lo físico, a lo material, sino a las ideas, ¿no? al que hay una verdad absoluta, a lo correcto, a lo incorrecto, el bien o el mal, todo esto de la tradición cristiana nos lleva mucho a eso, ¿no? En uno de los Yoga Sutras, ¿no?, de Patanjali, en el 1.12, hablando de Chitta Vritti, son las fluctuaciones de la mente, ese cambio de una idea a otra, la mente salta constantemente para arriba y para abajo. Dice que puede ser controladas a través de la práctica y el non-attachment. El concepto de non-attachment es una cosa muy difícil de hacer, es no apegarse a muchas cosas, ¿no? Puedo daros un ejemplo concreto. Normalmente es muy fácil que uno se apegue a su idea y quiera defenderla. Esto de defender una idea a capa y espada, de querer tener razón siempre, ¿no? Es algo a lo que estamos muy habituados, ¿no? A veces lo hacemos de forma más clara, más evidente, y otras veces es algo muy sutil en donde no nos damos cuenta, pero nos estamos apegando a algo. ¿Por qué eso? Porque tenemos esa filia, esa necesidad de apegarnos a las cosas, ¿no? Rumi decía, tenía un poema muy bonito en el que habla justamente de esto, ¿no? De más allá del concepto de lo correcto o de lo incorrecto hay un prado, nos vemos allí. Solamente cuando dejas de aferrarte a lo que crees que es absolutamente cierto o a lo que tú has montado durante un montón de tiempo y demás, solamente cuando dejas de aferrarte a eso, eres capaz de encontrar el punto en el que puedes conectar con el otro y llegar a un acuerdo, ¿no? Y esto a mí me ha servido un montón,
En situaciones tan... Hay gente que, por ejemplo, me decía, pero tú estás tonto. No, no estoy tonto. Por ejemplo, de ceder un área entera de mi responsabilidad. Ceder el área entera de gestión del tráfico o de SEO, de Search Engine Optimization. Seguro que muchos de vosotros sabéis lo que es SEO o trabajáis en SEO. Esas áreas, por ejemplo, dependían de mí y en un momento dado había fricciones, las cosas no funcionaban y fundamentalmente la decisión fue tengo que soltar este área, que no dependa de mí, que oficialmente dependía de mí con todo el derecho y demás, pero para el bien de la empresa, de las personas y demás, lo mejor era dejar ir ese área, que pasase a depender de otra persona y a partir de ahí todas esas fricciones que hubo dejaron de existir y todo empezó a funcionar mucho mejor. A mucha gente no se le ocurre eso porque es como que acaparar responsabilidad, cuanto más gente dependa de mí, cuanto más gente me reporte a mí, cuanto más responsabilidad tenga, es como que voy a aportar más a la empresa y no es así, ¿no? Y eso solamente se puede hacer desde un ejercicio de desapego, de déjalo ir, ¿vale? Y esto es un caso concreto, el de este área de SEO o del tráfico, ¿no? Pero pasa también cuando uno ha diseñado un sistema, llega alguien de fuera o se mezclan dos empresas, mi solución es mejor que la tuya, mi plataforma es mejor que la tuya, entonces tener esta reflexión y esta capacidad de desapegarse de las cosas y de las ideas es algo que contribuye mucho, mucho, mucho a que las organizaciones funcionen de forma más... otra frase que a mí me ha impactado mucho es esta de ¿te importa demasiado tener razón? De Susan Mayer. Susan Mayer es esta señorita que está aquí subida, encaramada encima de... Es una profesora de yoga, de acroyoga y demás, amiga mía, y esto me lo dijo a mí, Andrés, te importa demasiado tener razón, en una conversación que tuvimos. Y de verdad luego me ha resonado mucho esto, y es verdad, muchas veces nos metemos en discusiones y es como que solo quieres ganar la discusión y demás cuando realmente no importa y arruinas una conversación o arruinas un momento que podía ser estupendo solamente por querer tener razón, que es un ejemplo clásico y claro de apego, de que estoy apegado a mi idea y me parece tan importante que soy capaz de ignorar todo lo demás, aunque sea mucho más importante que esa discusión como tal, ¿no? Ahí tenéis también un par de referencias sobre los sutras y el último es un vídeo precisamente de un chico inglés que se llama James Bogue, un estudiante de sánscrito maravilloso, que explica justamente el significado de ese sutra en un vídeo. Vamos, bien. Nos venimos un poquito más a la actualidad. Bueno, este que está aquí en medio no es un ventrílocuo, no es la versión americana de José Luis Moreno, es un psicólogo. Este es Daniel Goleman. ¿Alguien le conoce a Daniel Goleman? Seguro que os suena un libro que se llama Inteligencia Emocional. Pues Daniel Goleman es un psiquiatra, escritor, periodista. Los tres están muy asociados a la ciencia. Marshall Rosenberg murió hace un par de años o tres, era también un psicólogo americano. Y Jon Kabat-Zinn, pues es otro... Están todos a medio camino entre la ciencia y la universidad y demás, ¿no? Y el periodismo. De estos tres señores, yo he aprendido y me ha resultado muy útil el concepto de pausa. Jon Kabat-Zinn es el que, digamos, ha traído la tradición, digamos, lo bueno de la meditación y demás. Quien lo ha traído a Occidente ha sido Jon Kabat-Zinn. En los años 70 empezó a hacer en la Universidad de Massachusetts experimentos científicos con la parte de meditación. Entonces, ¿os suena el concepto de mindfulness? Seguro que lo habéis escuchado más de una vez. Mindfulness fundamentalmente es un concepto creado por él. De hecho, hay programas que se enseñan en las universidades, el MBSR, el Mindfulness Based Stress Reduction, que son estrategias para cuidados paliativos, para la gente que sufre cáncer, estrés postraumático, un montón de problemas que se pueden mejorar y hay un montón de estudios al respecto. Yo, de hecho, he sido parte y cobaya en uno de esos estudios donde te ponen electrodos de 1000 cosas en la cabeza para intentar entender cómo cambia el cerebro, literalmente,
mente cómo cambia las conexiones sinápticas entre la gente que medita y la gente que no medita. Cómo se percibe el dolor, cómo el dolor se percibe de forma mucho más intensa entre la gente que no medita que entre la gente que medita, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto... digamos, tanto en el mindfulness como en la meditación, que viene a ser un poco más o menos lo mismo, solo que el mindfulness es traído un poco a occidente, Jon Kabat-Zinn habla de justamente esto. Entre tu acción y mi reacción hay un espacio. Muchas veces ni lo percibimos, pero en ese espacio reside mi libertad. Si yo soy capaz de controlar ese espacio y no reaccionar, sino darme el tiempo para entender, actúo, no reacciono, y es una cosa muy distinta, ¿no? Es lo mismo que explicaba Daniel Goleman, que ese libro de inteligencia emocional a mí me cambió un montón, porque seguro que os ha pasado a vosotros que en alguna reunión o en alguna conversación os dejáis llevar, o sea, os acabáis enfadando y acabáis discutiendo. A mí me pasaba mucho cuando en alguna reunión me acusaban de algo que yo creía que era injusto, ¿no? Y yo me cabreaba muchísimo, ¿no? Y fue leyendo el libro de Daniel Goleman cuando entendí el proceso de la adrenalina. O sea, la adrenalina es una cosa estupenda, que está muy bien ahí y que nos ha salvado, te salva la vida en la sabana, pero en una sala de reuniones la adrenalina no vale para nada. Y sin embargo, la adrenalina es una cosa que segrega el cuerpo, tanto si tienes un león delante que te va a comer, como si hay un señor que te acusa de una cosa injusta. El resultado es el mismo. Se provoca una reacción, en los ingleses se llaman las 3 Fs, flee, fight or freeze, o sea, o luchar, quedarse congelado parado o huir, ¿no? Y es una de las 3 cosas que se hace. Hay gente que se enfurruña y no dice nada, hay gente que se encara con el otro y se enfada, y hay gente que se levanta de la mesa y se va. Y hasta que no entiendes que la adrenalina lo que hace en tu cuerpo es exactamente eso, lo que quieres es secuestrar tu respuesta cognitiva y que actúes instintivamente. Porque en una situación de peligro, cuando estás en la sabana con el león, pues por ejemplo, la solución es corre, huye. Si es un gorila, mejor quédate quieto. Entonces, al final, porque si sales corriendo, si te quedas quieto, hay alguna posibilidad de que no te pase, ¿no? Pero esas reacciones físicas, que son muy útiles, claro, después de 5 millones o 3 millones de años de evolución, están ahí, no sirven para nada en una sala de reuniones. Y entender esto a mí me cambió la vida. Yo en un momento dado, ahora ya no me hace falta, pero en un momento dado en muchas reuniones, yo, cuando era ya capaz de detectar que la adrenalina estaba subiendo, digo, esto necesita 15 minutos hasta que se va. Entonces yo tengo que ir al servicio. Me levantaba, me iba, y yo no iba al servicio, simplemente me iba a respirar y a dejar que pasase, porque sabía que hasta que no pasasen 15 minutos y la adrenalina y mi hígado procesase la adrenalina, no iba a ser capaz de pensar, y es literalmente así, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las cosas más útiles que... luego, otra de las cosas que he descubierto hace un par de años es, ¿os suena el concepto de non-violent communication? Comunicación no violenta. Eso es menos conocido que lo de Daniel Goleman. Pues Marshall Rosenberg tiene toda una teoría, ha escrito libros sobre la comunicación no violenta, ¿no? O sea, y es una cosa súper práctica, con pasos, etcétera, ¿no? Que se puede trabajar y que es muy útil. Pero una de las cosas más difíciles que tiene trabajar esto de la comunicación no violenta es entender que nuestros sentimientos son nuestra responsabilidad. O sea, no es tú me has ofendido, no. Es tú has dicho algo y yo he decidido ofenderme. Y eso es así. O sea, hay gente a la que se le muere un hijo y el hecho es el mismo, se te ha muerto un hijo. El dolor es brutal. Hay gente que se suicida y gente que es capaz de seguir adelante y tener una vida muy digna. El hecho es el mismo, la reacción es muy distinta. Si lo piensas un poco racionalmente, dices, la diferencia no está en el hecho, la diferencia está en tu reacción. Entonces, entender esto y no depositar en el otro tu rabia, tu enfado, porque lo que te ha dicho, porque lo que te ha hecho y demás, te da un poder brutal, tanto a ti, y luego puedes predicar con el ejemplo para... entonces, os recomiendo que leáis, os he puesto aquí un par de libros, bueno, 3 libros, el Non-Violent Communication de Marshall Rosenberg, Full Catastrophe Living de Jon Kabat-Zinn y el de Inteligencia Emocional, ¿vale? Estos 3 yo se los recomendaría que se lo leyesen a todo el mundo porque son absolutamente libros útiles. Y por último, ¿esto alguien sabe lo que es? El telescopio Hubble, efectivamente. Este señor es David Pinker, es un escritor y
y profesor universitario canadiense. Y esto, ¿alguien sabe lo que es? Esto ya es más difícil, ¿eh? Yo tampoco lo hubiera sabido. Sé que es un átomo, pero no hubiera sabido que es un átomo de potasio. Bueno, pues ¿qué me han enseñado del entorno de esto? ¿Qué cosas he aprendido? Pues, por ejemplo, de la astronomía, o sea, la perspectiva y la empatía. O sea, al final, en astronomía, en 1995, cuando el Hubble estaba funcionando y demás, se les ocurrió una idea muy curiosa, y es, vamos a buscar el sitio más vacío que encontremos en el espacio, un sitio donde no parezca que haya ninguna estrella, que no haya nada, ¿no? Y cogieron un trocito pequeñito, en donde parecía que no había nada. O sea, tú allí lo mirabas con telescopios normales, de allí no se veía absolutamente nada. Algo que era si tú coges un lápiz de estos que tienen goma de borrar y lo estiras así con la mano, el espacio que ocupa la goma es ese trocito de espacio, ¿no? Ese trocito, y durante, lo he apuntado porque si no se me iba a olvidar el número, durante 342 órbitas del Hubble alrededor de la Tierra, cada vez que pasaba por un punto, enfocaban ese punto y capturaban una imagen. Para que los poquitos fotones que llegaban desde esa zona del universo, pues intentar captar lo que había allí. Y lo que captaron fue esto. Esto. Cada una de estas cosas es una galaxia. Solamente hay unas cuantas estrellas. Estos puntos que hacen así como una cruz, que hay uno por aquí, otro por allí, esos son estrellas. Son puntos concretos. Todo lo demás son galaxias. En el sitio más vacío donde se pensaba que no había nada, está absolutamente lleno de galaxias. Cada una de estas galaxias tiene billones de estrellas, y eso en el sitio más vacío. En el hemisferio sur hicieron lo mismo exactamente igual. O sea, la dimensión del universo es una cosa tan absolutamente brutal que cuanto más he aprendido, he ido acerca de esto, más me pongo en perspectiva y más me doy cuenta de lo que es la dimensión del tiempo y del espacio, y de que las cosas nos parecen muy importantes, pero luego realmente a nada que te separas un poquito te das cuenta de que todo es mucho menos importante de lo que parece, ¿no? En física me pasó, o sea, un poco lo mismo, ¿no? Por ejemplo, un átomo de hidrógeno, por ejemplo, está al 99,99996 vacío. O sea, si el núcleo de un átomo de hidrógeno fuese una pelota de baloncesto, los electrones, o la última capa en donde está, bueno, el único electrón que tiene un átomo de hidrógeno, ¿sabéis a qué distancia estaría de la pelota de baloncesto? No tanto en la Luna, no tanto, pero muy lejos. Estaría a 3,5 kilómetros de radio. O sea, imaginaros un círculo de 7 kilómetros de punta a punta, en el que lo único que tiene masa, que es el 99,95%, es esa pelota de baloncesto que está en el medio. Esa es la densidad en general de las cosas que conocemos. Esto en átomos más pesados, como el de uranio, es todavía peor. O sea, quiero decir, la proporción es todavía más grande. Esto es un orden de magnitud de 13, en el otro es de 15. O sea que esto, por ejemplo, también te da la perspectiva de que cosas que damos muy por hecho, que esto nos parece muy sólido. Esto no es muy sólido, esto es una cosa súper vacía. Esto es una cosa que, por eso precisamente la radioactividad es capaz de pasar a través de la materia, porque es todo vacío. Fíjate qué fácil es tirarle a algo que tiene 7 kilómetros y no darle a una cosa que es del tamaño de una pelota de baloncesto en el centro. Entonces, esto, por ejemplo, lo que a mí personalmente me ha ayudado en tanto lo muy grande a nivel astronómico como lo muy pequeño a nivel físico y cuántico es a tomar perspectiva, ¿no? En el yoga hablan de que hay dos cosas que nos unen a todos los seres humanos, da igual quiénes seamos, y esto es una cosa que te ayuda cuando tienes problemas con el de enfrente, te llevas mal con el del otro, o ves que dos personas se enfrentan entre sí, ¿no? Esas dos cosas son que todo el mundo quiere ser feliz, eso es así en cualquiera de nosotros, en cualquier parte del mundo, y que todo el mundo tiene algo interno, algún fantasma interno contra el que está luchando, contra el que lucha. Eso nos pasa a todos tenemos nuestros fantasmas, ¿no? Eso nos une absolutamente a todos. Y muchas veces en situaciones en las que es difícil llevarse bien con alguien, cuando intentas ver lo que tienes en común y que esa persona, al igual que tú, quiere ser feliz y seguro que tiene algún problema dentro contra el que está luchando, eso te acerca a él, y eso, junto al resto de cosas, al final hace que en lugar de tener una aproximación frontal, tengas una aproximación mucho más compasiva, mucho más colaborativa y demás. Esto, lógicamente, aplicándolo uno mismo e intentando que lo apliquen los demás, ¿no? Entonces, respecto a la perspectiva, y para terminar,
Os recomiendo también que leáis a un historiador israelí, se llama Noah Yuval Harari, tiene libros súper interesantes, seguro que conocéis uno que se llama Sapiens, ¿verdad? Pues Sapiens tiene uno muy interesante que ha publicado hace poco que se llama 21 Lessons for the 21st Century, 21 lecciones para el siglo XXI, en el que habla de a corto plazo cómo pueden las tecnologías, el cambio climático y demás afectar a nuestras sociedades. Es súper interesante. Entonces, ante el cambio de era, por así decirlo, que a mí me parece que va a suponer la inteligencia artificial, IoT, todos los temas de DLT, blockchain, etcétera, etcétera, personalmente hay gente que es muy catastrofista. A mí me gusta citar a David Pinker, que es el señor ese del pelo tipo Einstein que aparecía antes, porque David Pinker ha trabajado y sigue trabajando mucho sobre datos. Él no se basa en opiniones y demás, se basa en datos. Datos, por ejemplo, como este. Este es el porcentaje de la población que está en extrema pobreza. Hace solamente 19 años estábamos aquí. Ahora estamos aquí. Esto es un dato, como estos hay muchos, ¿no? Los telediarios podrían abrir cada día diciendo ayer 17.000 personas salieron de la pobreza, pero no empiezan los telediarios así, empiezan diciendo cosas catastróficas, porque normalmente las catástrofes suceden de golpe, las cosas buenas suceden poquito a poco, pero esta es la realidad, ¿no? Entonces David Pinker a mí también me ha ayudado a entender en perspectiva cómo evolucionan las cosas, ¿no? Y con esto termino, con este conocimiento, estas cosas que a lo largo del tiempo a mí me han sido útiles para trabajar las soft skills que desde hace mucho tiempo detecto que son las que más me ayudan para hacer el trabajo que hago, que es gestionar personas, gestionar cultura de empresa y ecosistemas tecnológicos. Ahí tenéis mi dirección, escribidme si queréis que os pase la presentación y para cualquier cosa que queráis, aquí me tenéis. Creo que tenemos 5 minutos de preguntas, por si alguien quiere comentar algo. Bueno, solo un comentario. Gracias por la charla, Andrés. El último libro de Goleman, el de Altered Traits, que han hecho un metaanálisis sobre estudios científicos sobre el tema del mindfulness y la meditación, la conclusión del libro es que el mindfulness cambia el cerebro si meditas 12 horas al día. Para que meditar un ratito, yo no digo que haga daño, pero creo que hay que tener cuidado porque se le está recubriendo de mucho concepto científico al tema del mindfulness, y desde luego el libro este de Goleman dice cuidado con el tema, ¿no? Que hay mucha publicación, pero el metaanálisis prueba que eso no es tan así. Y luego una pregunta que es, ¿cómo diferencias tú la aceptación de la apatía? ¿Cómo salvas esa barrera del, bueno, acepto que es así, o me tomo un me la suda y que la barrera es difusa? Okay. Pues mira, respecto al primer tema no he leído el libro, no lo sé. En general, esto yo lo veo un poco como, primero, el budismo sí tiene una cosa interesante, es que precisamente no te dice créetelo porque te lo digo yo, te dice pruébalo tú, experimentalo. Y yo lo he experimentado. O sea, yo he experimentado a meditar, he experimentado a hacer yoga, he experimentado a hacer un montón de cosas y yo veo el cambio en mí mismo. Entonces, en ese sentido, hablo desde la experiencia. Esto es como el deporte. El que entrena mucho, pues llegará a estar súper fuerte. El que entrena menos, pues estará menos fuerte. Pero no es una cuestión de blanco o negro, es una cuestión de grado. Entonces, no he leído el último libro de Goleman, pero sí he leído muchos estudios científicos acerca con grupos clínicos enormes en donde hay conclusiones claras con grupos quiero decir, estudios científicos como corresponde, hechos por pares y demás. Y creo que hay infinitas evidencias. De hecho, ahora es un consenso, más o menos, entre toda la comunidad científica que afecta positivamente. Otra cosa es que me leeré el libro. Y respecto a la aceptación, es lo que decía. El problema de la aceptación es que tiene una connotación en castellano, una especie de connotación de resignación. Pero justamente eso es lo que, cuando encuentras un buen profesor o lees buenas referencias, te intentan enseñar. No se trata de aceptar que eso es así y no hacer nada. Se trata de entender que la realidad es como es, no como tú quieres que sea. Y desde ese conocimiento, desde entender que la realidad es como es, sea buena, sea mala, actuar. Entonces, una vez que aceptas, que significa entender que la realidad es como es, no como te gustaría que fuera, ya puedes empezar a aplicar
otro conocimiento, el estilo de, ok, ¿puedo hacer algo o no puedo hacer nada con esto? Si no puedo hacer nada, pues lo que diría, por ejemplo, Séneca es, voy a poner mi atención en cosas en las que sí puedo hacer algo. Aquí no puedo hacer nada. Si puedes hacer algo, haz algo. De hecho, algo que durante mucho tiempo a mí me resultaba raro era cómo gente que tenía un mensaje tan de aceptación, que tú podrías pensar que era gente que solamente aceptaba y no hacía nada, luego ves que jolines, San Vicente Ferrer en India, Radhanath Swami, que tenía justamente este mensaje, que es budista también, que tiene una organización en donde da de comer a no sé cuántos miles de personas. O sea, son gente que lejos de estarse quietos, hacen un montón de cosas. Y sin embargo, tú cuando los escuchas y no entiendes bien esta diferencia, la sensación que te da es que ellos son observadores y no hacen nada. Y es justamente lo contrario. Es entender la realidad y a partir de ahí actuar según tus capacidades. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, muchas gracias y espero que cojáis aquello que os parezca útil y lo pongáis a prueba. No os lo creáis porque lo diga yo, ni Goleman, ni Cristo que lo fundó. ¿Okay?